Don Juan Diego Rojas. Don Juan Diego, ¿desde dónde se comunica? Muy buenos días, Daniel, desde Armenia, Quindío. Desde Armenia. Qué bien, don Juan Diego. Estoy atento a sus comentarios o preguntas. Bueno, Daniel, pues primero, me agradecido de que nos permitas estar acá en este espacio. Es grato, pues, tener un espacio de opinión y un periodista que por lo menos hace una investigación para dar opiniones a veces un poco alejadas de las posiciones políticas, que por el hecho de ser ciudadanos todos tenemos algún tipo de posición política. Bueno, respecto al tema de Roy Barreras, la verdad me parece un poco que es una justicia divina que le pase esto, porque es un tipo que estuvo desde Uribe, que es la derecha, entre comillas, que a mí no me parece que el uribismo represente realmente los principios de la derecha, y luego pasó por Santos y luego llegó hasta Petro o sea, es un total camaleón, es un político para mí tipo veleta, que siempre está para donde el viento apunte, ahí va a estar a él. Yo creo que es un señor que no tiene principios, simplemente pregunta cuáles son los principios que necesita para ejercer su oficio político, que eso sí es un político profesional. Yo creo que es en toda la descripción de la palabra de lo que es un político y el manejo que tiene el Congreso y todas estas relaciones, es una persona que siempre logra cosas que uno no entiende cómo las hace. No sé si esto que le está apelando mediante tutela o algo así, creo que escuché, si usted cree que él puede llegar a tener éxito en que lo devolvieran otra vez a su cargo, y si eso fuera así, más o menos cuándo lo devolverían. Yo la verdad lo que veo es que él finalmente tiene unas intenciones presidenciales. También me gustaría saber su opinión de que alguien que es un político tipo veleta sí podría llegar a ser pues un aspirante a la presidencia. Yo creería que no, pero me gustaría tener su opinión. Y tengo otras dos consulticas un poco fuera del tema. Yo no comprendo la relación Gilinski-Petro. O sea, para mí es como un matrimonio donde el esposo le pega a la mujer porque con sus medios a veces coge y opina y le dan duro y le dan duro, pero por otro lado le sostiene funcionarios que de alguna manera han favorecido a los Gilinski. No sé si de pronto dentro de su investigación usted sabe si han entrado dineros a la campaña de Petro de este grupo Gilinski, y ir un poco en la historia también cuando de alguna manera el gobierno apoyó al GEA hace varios años en otras decisiones cuestionables que afectó a los Gilinski, y que Petro en ese tiempo también de alguna manera tenía unas posiciones un poco a favor de los Gilinski. Me gustaría pues como tener un poco más esta interpretación, y también por qué ese interés tan insistente del Gilinski que quererse apoderar del grupo Nutresa. La verdad, pues, gente que tiene tanto dinero y tantos recursos, pues podrían de alguna manera empezar a hacer una competencia y apoderarse de alguna otra forma, pero yo veo que es como un tema ahí de que queriéndole quitar poder en las juntas, haciendo como también esos ofrecimientos hostiles de las acciones. O sea, no entiendo si eso, más allá de algo empresarial, será algo personal contra el GEA por algunas diferencias que hayan antiguamente. Y la otra curiosidad que tengo, un fenómeno que veo pues en su programa, que intento escucharlo, es que en general las personas que se conectan son de ideología un poco de izquierda o de centro, y siempre tienen un interés en que el gobierno se tenga que meter en el control y la regulación de los medios, cosa que felicito y admiro de usted, que siempre dice que no, que pues debe haber una libertad, que yo pienso igual, se debe sostener una libertad, pero no entiendo por qué hay como un consenso común en cierta aspecto de la población que quiere que haya un control en los medios. Ok, sí, señor. Don Juan Diego plantea tres preguntas que las dos son como para sentarse a hablar una hora de cada, de las tres son para sentarse a hablar una hora de cada uno, pero voy a tratar de
de ser breve y preciso. Evidentemente, Roy Barreras es un político profesional y, como usted dice, ha logrado unas cosas que yo creo que pocos han logrado, por lo menos en la historia contemporánea de Colombia. Yo recuerdo muchos presidentes hábiles manejando las sesiones del Senado y recuerdo muchos políticos hábiles manejando las alianzas por fuera del Senado en el ámbito electoral, y recuerdo muchos dando justo a tiempo el paso para cambiarse al ganador sin despeinarse, pero pocas veces recuerdo uno que reúna todas las características en ese mismo empaque como Roy Barreras, que además, como les contaba en la introducción de todo esto, uno puede tener por él un pensamiento u otro, pero no se le puede desconocer el enorme carisma que tiene. Usted se sienta con Roy Barreras y Roy Barreras lo convence, él es capaz de venderle helados en el Polo Norte a un pingüino. Es una habilidad muy especial y muy particular. Sobre el segundo tema que usted plantea, que es el de a qué obedece la alianza entre el grupo Gilinski y el presidente Gustavo Petro, o la supuesta alianza. Yo creo que hace años, cuando el GEA no se llamaba GEA, sino era conocido como el Sindicato Antioqueño, surgió esta guerra por el control de Bancolombia. Pero primero quiero hablarles de lo que era el Sindicato Antioqueño y bajo qué parámetros nació. En ese momento había embatidas, estamos hablando de los años 80, para que otros grupos económicos, valga decir el grupo Ardila y el grupo Santo Domingo, se apropiaran de la industria antioqueña. Ya el grupo Ardila había tomado Postobón y también Coltejer, que eran empresas emblemas, digamos, de la antioqueñidad. Y a ellos les preocupaba en buena medida que se perdieran esos empleos, se fueran de Antioquia, se resituaran en otras partes del país, y para lograr que existiera esa protección, crearon este modelo que algunos llaman el enroque, en donde unas empresas son accionistas de las otras y todas de todas, sin que exista propiamente la figura del grupo empresarial tal como lo establece la normatividad en Colombia. Eso durante muchos años, durante 50 años prácticamente, logró mantener la fortaleza de esa alianza que dio en llamarse Grupo Empresarial Antioqueño. Y en uno de esos momentos existió una fusión. Los Gilinski, que empezaban a ser banqueros, después de trabajar en el sector real de la economía, el abuelo de la familia, don Isaac Gilinski, manejaba, por ejemplo, las sillas Rimax, tuvo una fábrica de puntillas, las esponjillas Bombril, los alimentos Yupi, pero nunca había sido banquero. Esto fue un impulso de su hijo Jaime, que venía de trabajar en banca en Estados Unidos y que se le ocurrió armar un grupo para comprar lo que era en ese momento el Banco de Colombia. Después, siempre pensando en crecer, se fusionaron con el Banco Industrial Colombiano, que era el Grupo Empresarial Antioqueño, para formar un banco enorme, el mayor del país, que era Bancolombia. Y ahí surgió una diferencia entre ellos, una diferencia que duró al menos 12 años, porque los Gilinski sostienen que los paisas compraron
el banco con la cédula, sacaron un crédito y embarcaron a todos los accionistas y no solo a ellos en el pago del crédito. Los paisas sostienen la posición contraria y eso fue un pleito que duró, como le digo, 12 años, en donde cada parte gastó millones de dólares en abogados en Colombia y fuera de Colombia, y que terminó en tablas y con la salida de los Gilinski. Muchos años después, 25 o 28 años después, los Gilinski vuelven por esto. Y usted dice, ¿cuál es el interés en Nutresa? Pues ellos vuelven asociados con la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, que tiene un fondo de inversión gigantesco y que está buscando diversificar las inversiones emiratíes en el mundo, porque ellos son conscientes de que el tiempo del petróleo se va a acabar y que si no tienen un portafolio diversificado, a la vuelta de unos años, el petróleo no va a ser un asset importante, va a declinar, y que en esa medida es importante que ellos tengan inversiones económicas diversificadas. Una de las que más les interesa es el sector de alimentos. ¿Por qué? Porque en los Emiratos prácticamente la agricultura, la capacidad de alimentación propia es mínima. Desde luego se producen algunas cosas, dátiles, olivos, todo, pero no es algo de lo que pueda alimentarse el país. Entonces la industria alimenticia es crucial, es estratégica para la supervivencia en Emiratos Árabes. Y en esa medida, Nutresa para ellos es más importante, para los socios emiratíes de los Gilinski, que el banco, que Bancolombia. Porque Bancolombia, que es un banco gigantesco, que es el más grande de Colombia por activos, si uno lo compara con la banca emiratí, pues es diminuto. No es tampoco el negocio de seguros el que a ellos los seduzca, ni siquiera el negocio de cementos, que les puede resultar más atractivo. Pero Nutresa es algo que está en el corazón de ellos. Y con ese anzuelo los han traído los Gilinski a apalancar los otros negocios que tienen. Los señores Gilinski han avanzado en ese negocio de toma hostil de las empresas del grupo empresarial antioqueño, toma hostil, que no han logrado consolidar, pero han avanzado mucho de la mano de los funcionarios que tomaban las decisiones en el gobierno de Iván Duque, que en su gran mayoría son los mismos que las toman ahora en el gobierno de Gustavo Petro. Petro ratificó al superintendente financiero, que renunció ayer, pero que estuvo todo este tiempo manejando esto, al superintendente de Industria y Comercio, a varios superintendentes que tienen que ver con este negocio. ¿Por qué? Quizás porque la animadversión al grupo empresarial antioqueño, que es que empezó hace muchos años y que se ha ido además agravando con el tema de un aliado, por lo menos coyuntural, del gobierno de Petro, que es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, lo haya puesto a buscar a cualquiera que se contraponga a ellos como un aliado, incluso al grupo Gilinski, que es aliado en unas cosas y perseguidor implacable de Petro en otras. Ustedes ya saben de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, el caso de la revista Semana, que es usada como un ariete político para manejar la conveniencia de los negocios de los señores Gilinski. Bueno, y ahí derivamos en la última pregunta. ¿Por qué está tan extendido el tema del control sobre los medios de comunicación y que lo debe hacer el gobierno? Pues porque muy buena parte de los medios de comunicación están en manos de grupos empresariales y la gente siente con razón que son usados para favorecer intereses empresariales y que no están atendiendo el interés público, sino que están atendiendo esos intereses empresariales. Dicho esto, me preguntan a mí, periodista Daniel Coronel, ¿debía ejercer control el gobierno sobre los medios? De ninguna manera,
porque la democracia está en la libertad de información y en la posibilidad que tiene el ciudadano de encontrar las fuentes de información. Y yo lo que les quiero pedir a todas las personas que piensan que eso es una buena idea es que hagan la abstracción de que es el candidato que a ellos les gusta o el presidente que a ellos les gusta el que va a reglamentar el gobierno. Imagínense que fuera el que no les gusta. Imagínense, si a usted le gusta Petro, imagínense que fuera Uribe el que estuviera diciendo vamos a subordinar y a reglamentar la labor de los medios para que informen como a mí me gusta. Y si a usted le gusta Uribe, piense que fuera Petro el que estuviera eso. Piensen que mañana sería la señora María Fernanda Cabal la que estuviera reglamentando lo que se puede informar y no se puede informar. ¿A ustedes les gustaría? ¿Les parecería que eso cercena o no las posibilidades democráticas en un país? Uno tiene que ver ampliamente y con propósito de historia lo que pasa en ese tipo de decisiones. Hace años le oí decir a un colega periodista deportivo recomendándole a un joven que estaba empezando su carrera como periodista deportivo algo que me quedó sonando y que me parece que tiene aplicaciones en la vida más allá de la cobertura deportiva. Y le dijo, no cubra los partidos, no mire los partidos con ojos de hincha. Mírelos como si ese no fuera su equipo, mírelos con esa distancia, que eso le ayuda a ver más claras las cosas. Mírenlo, no como si fuera el candidato o el presidente que a ustedes les gusta, quien fuera a regular los medios, sino si fuera el que no les gusta. Porque esa es la realidad de la democracia. Es una realidad de alternación en donde deben existir contrapesos. Y un contrapeso necesario del poder es el periodismo cuando se ejerce de manera honesta. Y cuando no, ustedes tienen la opción de elegir siempre.